Dios te bendiga nuevamente, le damos el honor a nuestro Padre Celestial porque hoy nos da el privilegio de encontrarnos por esta pantalla. Necesito que abras tu corazón para que recibas el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón y le damos la gloria y el honor a Él una vez más porque sin Él esto no es posible. Que sea el Espíritu Santo ayudándome a transmitir esta palabra conforme a lo que Él desea. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy yo quiero impartir el tema que es el siguiente: el reino no consiste de competencia. El reino no consiste de rivalidad ni de competencia, mejor dicho. Entonces yo quiero que el día de hoy podamos entender lo que Dios va a hablar a través de este versículo que está en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 14. Y dice la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Lo voy a volver a leer mejor. Recuerda esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los creyentes. Cuando vemos aquí, Pablo le está dando un consejo a Timoteo que exhorte, que confronte a las personas que tenía a Timoteo en ese momento como de cargo, para que entendieran que la palabra no se agarraba para contender ni para discusión. La palabra de Dios siempre nos va a traer a nosotros bendición, ella nos va a ayudar a ser fortalecidos. De hecho, la palabra siempre nos tiene que confrontar para traer cambio en nuestras vidas. Pero la palabra de Dios no se agarra para contender. Y hay muchas personas que realmente agarran la palabra de Dios para discutir, para contenderla. Cuando el Espíritu Santo está en el centro de dos personas debatiendo la palabra, siempre va a ser el mismo sentir y siempre vamos a llegar en la misma dirección, en la misma frecuencia, porque Él es un solo espíritu. Entonces, si es un solo espíritu que está en medio de nosotros, vamos a entender la palabra para edificación, no para división, ni contienda, ni rivalidad, ni mucho menos para competencia. Y es importante porque el Espíritu siempre nos da testimonio de que Él está en medio de nosotros para orar, pero también para entender la palabra. Porque la sabiduría que Dios me da a mí no es la misma que te da a ti, pero es importante porque lo que me está dando a mí siempre te lo va a dar a ti a la misma frecuencia, a la misma dirección, porque Él es un mismo espíritu. Entonces, cuando las personas se levantan a agarrar la palabra para contención, para rivalidad o para competencia, realmente ahí nos vamos a dar cuenta que ahí no está el espíritu, porque el espíritu no va a traer división, problema, ni mucho menos contienda. Es importante que nosotros entendamos que esto no es para nosotros estar en competencia, sino para nosotros crecer a través de ella. Aparte que nos damos buen testimonio porque realmente, como dice Pablo, le dice a Timoteo, eso es perdición para los oyentes, para todo aquel que realmente ha querido, ha venido al ministerio, ha venido a escuchar una palabra o está empezando en el evangelio o está queriendo darle su corazón a Dios. Al ver a dos personas discutiendo con rivalidad, con contienda o quizás con competencia, no se van a sentir a gusto ver dos personas que aparentemente ya tienen tiempo en el evangelio y están con eso. Eso es perdición, porque realmente ahí es cuando las personas realmente se desaniman, no quieren, como que Dios mío, pero porque esa gente pelea, porque esa gente se siente, se levanta a contender de esa manera, porque se disgustan unos con los otros, si realmente Dios uno solo. Entonces es importante que nosotros no agarremos la palabra ni para competencia, ni mucho menos para tener rivalidad con nadie, ni mucho menos para nosotros dar mal ejemplo o mal testimonio. Siempre la palabra de Dios nos va a llevar a edificación, a bendecir a otro, a bendecirnos a nosotros mismos, y siempre la palabra de Dios la vamos a impartir. Es para ganar a esas personas que quieren y que desean darle su corazón a Dios. Yo quiero que el día de hoy nosotros veamos cómo Cristo nos da ese ejemplo, y muchas personas en la Biblia que realmente no se molestaban, no sentían rivalidad, no sentían esa competencia en su corazón, porque
Dios los estaba usando a los otros igual que a ellos, porque Dios estaba haciendo lo mismo que ellos estaban haciendo en los caminos de Dios. Ellos no agarraban la palabra o no se disgustaban en ese momento por lo que Dios estaba haciendo en la vida de otra persona. Yo cuando estaba pequeña, una de las cosas que yo decía en mi corazón, no era que yo se lo pedía a Dios, porque, o sea, si yo te digo eso, yo miento, pero en mi corazón yo siempre tenía eso y siempre lo meditaba, pero nunca se lo dije a Dios, pero Dios sí lo escuchó, porque Él escudriña lo más profundo de nuestros corazones y los pensamientos de nosotros. Y yo recuerdo que en ese tiempo, cuando yo estaba pequeña, habían dos personas en mi familia que eran cristianas en ese tiempo. Y yo recuerdo que estas dos personas se levantaban a contender, o sea, a discutir en ese momento porque no llevaban un acuerdo a la palabra. Una decía una cosa y la otra decía otra cosa. Una decía una cosa y la otra decía, pero había una rivalidad porque querían saber una más Biblia que la otra. Entonces ya no era nada más que no entendían la Biblia, sino que había una competencia en ambas. Rivalidad, porque yo soy más cristiana que la otra, porque yo soy más evangélica que la otra. Y yo pequeña, como de 9 años, me les quedaba mirando y yo decía, yo no quisiera ser así cuando esté grande si llego a ser cristiana. De verdad, honestamente, siempre lo decía en mi corazón. Y siempre me pensaba, cuando yo sea cristiana, yo no voy a ser como estas dos personas, porque se ve feo estar peleando con la palabra. O sea, yo decía, se ve feo, no me gusta. Entonces, cuando llego a Cristo, inmediatamente de lo que siempre decía niña en mi mente, que ni siquiera fue una oración, fue algo que siempre tenía en mi corazón guardado, sería el mismo Dios preparándome. Entonces, cuando llego a los caminos de Dios, lo que siempre le huía a los cristianos era esta parte. Cuando me llegaban personas que querían sobrepasarme o que querían saber más que yo o que querían venir a, ¿sabes? A querer competir, yo huía de ese lugar. O sea, le dejaba, como quien dice, como dice mi papá, le dejaba el pelero. De verdad que sí, porque yo sentía que eso no estaba bien. Cuando llego a los caminos, que leo bien la palabra de Dios y entiendo que Dios no nos dio a nosotros la palabra para estar en contienda, ni mucho menos para nosotros sentirnos en competencia ni rivalidad con el hermano. Y yo quiero que el día de hoy nosotros aprendamos esto, porque hoy en día hay muchas personas que no agarran o no quieren o no tienen la intención de aprender la palabra para edificar, sino para que otros vean que saben más Biblia que fulano de tal. Otros quieren que Dios lo use porque la gente tiene que ver que Dios me usa más que a mí, que a ustedes. No, no, no. Aquí no estamos para entender que esto es competencia, ni mucho menos porque yo tengo más años que tú o tú tienes más años que yo. Esto es realmente la misericordia de Dios que nos ha dado y nos ha otorgado. Y quiero revelártelo por Romanos 9:16, donde la palabra de Dios nos hace entender lo siguiente. Ya va, que la computadora siempre, bueno. Así que esto no depende del que quiere ni al que corre, sino de que Dios tiene misericordia. Y esto es algo que me encanta porque esto no es el que más sabe Biblia, este no es el que tiene más años, este no es el que tiene menos tiempo, este es para el que Dios tiene misericordia y quiere usar y quiere agarrar y quiere dirigirlo y quiere hacer y mostrar su gloria en esa vida. Es importante que nosotros estudiemos Biblia, es importante que nos preparemos, es importante que tengamos una intimidad y una relación con Dios, es importante que Dios realmente nos ayude a crecer espiritualmente, pero esto no es para el que corre ni para el que va lento, esto es para el que Dios tiene misericordia y literalmente quiere agarrar y escoger para glorificarse y mostrar su gloria, porque al fin de cabo el que tiene que ser exaltado y glorificado en la vida de nosotros es Dios, no nosotros. Entonces hay personas que realmente agarran la palabra para querer verse ellos y no ver a que Dios se ve a través de ellos. Entonces nosotros no estamos aquí para andar en competencia con nadie. Nosotros no estamos aquí ni para sentirnos en rivalidad con ningún hermano y con ningún hermano. Y quiero mostrártelo porque la Biblia nos lo enseña y el primero que nos lo hace entender es Jesús con Juan el Bautista y Juan el Bautista con Jesús. Sabemos el complemento que ambos tenían tan hermoso, pero vemos aquí la manera que siempre hay alguien en el medio para venir a traer el chisme, la cizaña o la rivalidad que el enemigo siempre va a usar, pero si nosotros somos maduros y si nosotros hemos crecido, nosotros vamos a entender que así como Dios usa a fulano, me puede usar a mí.
Y así como fulano puede estar siendo bendecido de parte de Dios, Dios también me puede bendecir a mí. Y así como yo tolero que Dios bendice a fulano, puede bendecir a otra persona. Y esto no se trata realmente de sentirme mal porque fulana de tal sabe más Biblia que yo. Esto se trata de yo sentirme a gusto con lo que Dios está haciendo con la otra persona, que también lo puede estar haciendo conmigo. O sea, esto es algo que realmente no es para competencia. Esto es algo que el que tiene que ser resaltado, glorificado, es Cristo en nosotros. Nosotros brillamos a través de su esencia, pero nosotros no estamos aquí para brillar. Aquí el que brilla es Él. Entonces, cuando tú ves esto entre Juan y Jesús, nos hace entender que entre ellos dos nos enseñan lo que es la unión. El evangelio es unión, donde hay desunión, donde hay dos personas que no se entienden por medio de la palabra y están discutiendo y están todo el tiempo con un problema, porque aquí dice esto, no, eso es mentira, porque la palabra dice así y el otro dice el otro, y terminan en discusión y en pelea. Ahí no está el Espíritu Santo. Discúlpenme, porque realmente el Espíritu es uno, y el Espíritu siempre nos ayuda a nosotros a mantenernos en un orden, a mantenernos en una sola frecuencia, una sola dirección. Lo que Dios no me da a mí, te lo da a ti. Entonces lo que no me revela a mí, te lo revela a ti. Entonces te da una palabra, es la misma palabra, pero tú dices, yo entiendo esto porque es verdad, Dios me dijo eso, y tú vienes y dices, no, pero mira, ve, Dios es verdad, Dios dice eso, pero mira lo que me dijo a mí, y siempre va en la misma dirección. Siempre va en la misma frecuencia, porque es un solo espíritu. Él no es rival de nadie, él no trae división, Él no trae contienda, Él no trae en ese momento enojo. Hay personas que se enojan con fulano de tal porque está en la palabra, dice, y el otro dice, y terminan peleando. A Dios eso no le gusta. Y nos lo deja muy claro con Juan el Bautista, porque ambos sabían su posición, porque ambos sabían para qué estaban. Ambos sabían en ese momento para qué vinieron. Y una de las cosas que nos damos cuenta es que realmente si vinieron como personas a venir como que a decirle a Juan que había uno que estaba haciendo lo mismo que él, y Juan se lo dejó muy claro. Entonces es importante que nosotros entendamos lo que sabía Juan. Yo sé la posición que el reino me ha dado, pero yo sé que yo no puedo ser superior que este que viene detrás de mí. Dice la palabra en Juan 3:22, testimonio de Juan el Bautista. Entonces dice la palabra en el verso, vamos a leerlo, sí, desde el 22. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea, y allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba a la gente. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había muchas aguas, así que la gente iba para ser bautizadas. Esto sucedió antes de que encarcelaran a Juan. Se entabló entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a los ritos de purificación. Aquellos fueron a ver a Juan y les dijeron, Rabí, fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando, y todos acuden a él. Nadie puede recibir nada menos que Dios se lo conceda. Respondiendo Juan, ustedes me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que se casa con la novia es el novio, y el amigo del novio que está a su lado y lo escucha y se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. En el verso 30 dice, a él le toca creer y a él le toca crecer, a él le toca crecer y a mí menguar. Cuando tú ves esto, vemos como Juan el Bautista maduramente, una persona que entendía su posición, entendía qué era lo que realmente había venido a hacer el mundo, y entiende que Jesús era en ese momento el que venía detrás de él, y que ahora a él le tocaba menguar para que Jesús creciera, para que Jesús se exhibiera, para que el ministerio de Jesús se elevara. Cuando una persona carga la presencia de Dios y entiende que el hermano, la hermana y el hermano fulano de la iglesia, quien sea,
puede crecer y puede superarlo, eso es madurez. Porque nosotros no estamos aquí para competir ni para sentirnos rival de nadie. Nosotros estamos aquí para complementar lo que cargamos del reino. Dice la palabra que llegaron unos discípulos en ese momento a decirle que estaba Jesús bautizando igual que él, que cómo era posible que él estuviera haciendo lo que Juan el Bautista estaba haciendo. Y esa es una de las partes que yo quiero resaltar, porque así hay personas dentro de la iglesia, gente cizañera, gente que realmente no entiende que lo mismo que Dios mandó a la fulana de tal, de la hermana, a predicar o a hacer algo, puede usar a la otra también. Que esto no es realmente para que nosotros no lo agarremos para nosotros solos. Lo mismo que yo estoy haciendo ahorita aquí, lo pueden hacer otras chicas, lo pueden hacer otros hombres, lo pueden hacer otras personas que Dios pueda estar preparando y ayudándolos a crecer para que el Dios que nosotros le servimos sea glorificado. Nosotros no nos vamos a exhibir. Aquí el que tiene que exhibirse es el reino. Ellos estaban en ese momento, cada uno en su posición, cada uno estaban en ese momento, a la final era trabajando para el reino. A la final era para que el Padre fuera glorificado en esas almas que se estaban bautizando. Entonces vemos que Juan el Bautista se lo deja muy claro a estos discípulos y le hace entender. O sea, yo les dije a ustedes que detrás de mí venía uno mejor y que yo necesito menguar para que él crezca. Mientras que él se exhiba, mientras que el ministerio de Jesús es exhibido, es glorificado y la gente empieza a conocerlo y él hará cosas súper mejores que las mías. ¿Por qué? Porque vemos que cuando Jesús iba por el mundo, el poder que Jesús cargaba fue una manera impresionante. Vemos que Juan el Bautista traía arrepentimiento a las almas y bautizaba a las personas y arrepentimiento a las almas, pero Jesús echaba demonios afuera, Jesús empezó a sanar, empezó a libertar a la gente y entonces el ministerio de Jesús fue un boom cuando empezó Jesús en ese momento el Padre a glorificarse en su Hijo. Entonces ninguno de los dos se sentía disgustado porque Dios usaba más a Jesús que a Juan el Bautista. De lo contrario, vemos a un Juan que dice, yo necesito menguar para que él crezca. Yo necesito en este momento menguar para que su ministerio sea exhibido. Y ahí nos damos cuenta el lugar de posición que él entiende que era. Cuando tú entiendes en lo que tú portas, lo que tú eres, para el reino tú no vas a estar compitiendo con nadie, ni teniendo rivalidad con nadie, ni estar en contienda con nadie, que yo me la sé más, que yo sé, que yo tengo más tiempo, que yo tengo más años. No, eso es lo de mí, no. Porque esto no es para el que corre, ni para el que realmente quiere o el que va lento. Esto es para el que Dios tiene misericordia. Entonces, cuando yo leía esto, yo decía, qué hermoso es la madurez de Juan, que nos enseña a nosotros que él no agarró en ese momento el evangelio para contender ni para traer rivalidad, sino para dejarle muy claro en ese momento a los discípulos. Y nosotros necesitamos un tiempo de madurez en el evangelio y hacerle entender a las personas que esto no es para discusión, esto no es para que no fulano de tal dice una cosa, el otro dice otra, entonces imagínate qué voy a hacer yo. Nosotros tenemos que saber el día de hoy que esto no es para contender, esto es para edificación, para crecer, para ayudarnos, para contemplar lo que el Señor nos ha dado. Por ejemplo, a mí me ha pasado, yo he ido en el metro y yo he estado ahí sentada y hay personas que obviamente ni saben que yo soy cristiana y esas personas se han montado y sin querer esas personas me han hablado de parte de Dios y esas personas predican hermosos y yo los escucho, yo los honro, yo los valoro. ¿Por qué? Porque ellos son mis hermanos, porque yo sé que lo que Dios les está dando a ellos ahí en el metro yo no lo tengo, pero ellos no pueden a lo mejor ahorita tener lo que yo no tengo, pero ambos estamos en la posición para exhibir el reino.
Entonces yo me voy a poner en el metro, no, porque imagínate, no, y que cristiano, no, que esto. ¿Por qué? Porque tengo envidia de que sabe más y que está en ese lugar y que está en esa posición que yo no estoy. Nosotros no estamos para tener envidia, porque la envidia viene del diablo, la rivalidad viene del diablo, la competencia viene del diablo. Y yo, por ejemplo, yo no estoy para competir con nadie, porque yo sé dónde Dios me puso y lo que no tengo y lo que también tengo. Entonces necesitamos madurar. Juan el Bautista nos enseña a nosotros que él entendía la posición de Jesús. Y Jesús entendía la posición de que Juan el Bautista tenía también. Entonces cuando nos damos cuenta, porque Jesús se sometió a Juan para que Juan no pudiera bautizar. Si Jesús hubiese creído más que Juan, Jesús no se somete en ese momento para que Juan lo bautice. Entonces ambos estaban sabiendo lo que portaba. Cuando tú eres maduro, cuando tú eres madura, tú sabes tu posición y tú no estás para competir con nadie. No que la danzarina, no que el otro canta, no que esto, imagínate, porque yo tengo no sé cuántos años. Esto no se trata de años, esto se trata realmente que lo que hagas para Dios lo hagas de corazón. Entonces vamos a ver aquí, porque esta es otra parte que el Señor me hacía entender, que me gustó muchísimo. Y esto está en Números, capítulo 11. Sí, capítulo 11, donde vamos a hablar aquí, donde a Moisés, Josué le llega también con esa cizañita para que Moisés, para ver cómo se sentía, pero Moisés se lo deja muy claro. Acordémonos que Dios mandó a Moisés a reunir 70 hombres. Y de esos 70 hombres iban a ser llenos del mismo espíritu que cargaba Moisés, que era el espíritu de Dios, porque él necesitaba ayuda y para él poder impartirle al pueblo y ayudar al pueblo, estas 70 personas tenían que cargar lo mismo que cargaba Moisés, que era el espíritu de Dios. Pero dice la palabra que habían dos personas que no estuvieron en esos 70, pero también fueron llenos del Espíritu. Vamos a leerlo para que podamos entender. Números capítulo 11, verso 25 al 29. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló. Y él tomó del Espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando pasó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaron. Entonces el verso 26 dice, y había quedado en el campamento dos varones, llamados el uno Elda y el otro Medá, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Entonces no fueron 70 que nada más fueron llenos, sino fueron 72 personas que fueron llenos del Espíritu. Pero estas dos personas, Moisés no se dio cuenta. Pero vemos aquí donde dice, estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medá profetiza en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelo. Y Moisés le respondió, tú tienes celos de mí. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos. Esto me gustó porque Moisés dijo, ¿sabes qué? Dios no nada más puede hablar a través de mí, y Dios no nada más me puede usar a mí. Dios usa y habla por donde Él quiere. Pero nos damos cuenta que Josué le hace entender, impide lo que ellos están haciendo, porque eso lo tenían que impedir si el Espíritu de Dios era el que lo estaba dirigiendo y el Espíritu de Dios era el que estaba profetizando a través de ellos. Y Moisés le dijo, ojalá el pueblo realmente todos profetizaran y todos escucharan la voz de Dios y todos fueran usados. Él entendía su posición, pero tampoco nos damos, pero tampoco vemos que en su corazón no había malicia, no había rivalidad, porque él está entendiendo y no se cierra que él era el único que podía ser el ungido, él era el único que podía ser usado. Él dice, ¿sabes qué? Para mí mucho mejor si Dios empieza a hablar y empieza a usar a las personas, porque lo necesitamos. Para mí mucho mejor que Dios empiece a usar y empiece a hablar a través de sus hijos. Entonces, ¿por qué se lo tenía que impedir? Entonces aquí nos damos cuenta la manera que Josué actúa y hace muchas personas dentro de la iglesia.
Así hay muchas personas dentro de los ministerios, gente que realmente quiere impedir lo que Dios está haciendo en la vida de otros, lo que Dios está queriendo glorificarse, que otros crezcan y que los otros puedan ver la mano de Dios obrar a nivel del crecimiento. Tú y yo no somos nadie para impedir algo que Dios está haciendo en la vida de otra persona. Tú y yo no somos nadie para levantarnos a impedir lo que Dios quiere hacer con cualquier persona. Esto no es para el que corre, ni para el que camina lento. Esto no es para el más inteligente o el más sabio. Esto es para el que Dios escoge y el que Dios quiere, porque estos dos estaban apartados. Estos dos no estaban entre los 70. Vamos a decir que para los ojos del pueblo, para los ojos humanos de ahí, de ese grupo, ellos no estaban seleccionados, pero para los ojos de Dios sí, porque el Espíritu vino sobre ellos. Entonces aquí nos damos cuenta y vemos cómo la palabra se cumple cuando la palabra dice que él mira lo menos vil, lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. A veces las personas te van a menospreciar porque creen que tú no puedes calificar para lo que Dios te llamó y para lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle a Dios, no hagas eso aquí? O no uses a fulana, o no uses a perencejo? Dios hace como quiere y como Él desee. Dios es el que escoge y Dios es el que llama y Dios es el que capacita. Y Dios es el que envía a las personas. Nosotros no estamos aquí para impedirle a nadie cuando tiene a Dios en su vida. Es importante que nos quede muy claro esa parte. Es importante que entendamos la importancia de que Dios es el que agarra y escoge a los que Él quiere usar. Estos dos no estaban entre los 70 para el pueblo, para Moisés, para ninguno de los que estaban ahí, pero nos damos cuenta que el Espíritu los escogió, el Espíritu los tomó, el Espíritu los empezó a usar, porque el Espíritu quiso hacer eso. En ese momento quiso complacerle al reino, en ese momento que estos dos estaban capacitados para hacer lo que el Espíritu quería que ellos hicieran. Es lo que yo quiero resaltar. Nosotros no estamos aquí para decirle a Dios que y que sí, que no y que no. Aquí estamos para sujetarnos y hacer la voluntad de Dios. Me encanta la posición de Moisés de maduración que nos enseña a nosotros, porque él dice, ¿sabes qué? ¿Quién soy yo para impedirle a estas personas que no lo hagan? ¿Quién soy yo para, mira, ojalá las personas puedan escuchar la voz de Dios y profetizaran y hablaran y declararan y empezaran a levantarse a decir lo que Dios quiere hablar? No soy yo la única que pueda escuchar a Dios. En este caso Moisés diría, yo no soy el único que puedo escuchar a Dios. Lo que pasa es que Dios me escogió a mí. Entonces es importante esa parte que nos quede muy clara. Entonces tú te imaginas que Moisés se hubiese levantado en ese momento a escuchar y a ponerle en ese momento oído a lo que le dijo Josué. Tú te imaginas que dice, ¿verdad? Ellos no pueden estar haciendo eso, que no sé qué más. Se hubiesen levantado contra el mismo Dios por la rivalidad, por la envidia o por la contienda. No, no estamos para eso. ¿Tú te imaginas que Juan el Bautista le hubiese hecho caso a esos discípulos y hubiese corrido a decirle en ese momento a Jesús, ¿por qué tú estás haciendo lo mismo que yo estoy haciendo? Y esto, lo otro. Falta de crecimiento y de maduración. Pero como cada quien entendía su posición en el reino, no estaban contendiendo. Cuando la gente se levanta a discutir y a contender, es porque en su corazón hay raíz de rivalidad, de envidia, y que no hay aceptación de lo que Dios está haciendo en la vida de otra persona. Qué hermoso es reconocer y aceptar que así como Dios me puede usar a mí y me da sabiduría, Dios lo puede hacer en la otra hermana, y quizás hasta mejor, y quizás Dios se puede exhibir mucho mejor. Qué hermoso que realmente cuando yo veo a otra persona y yo diga, ahí está Dios. Yo reconozco, a mí me ha pasado en el metro, esa muchacha, me pasó la otra vez con un hermanito y ese hombre tiene la presencia de Dios. Y predicaba hermoso y yo me llenaba y lo escuchaba y meditaba en todo lo que él decía. ¿Por qué? Porque yo entiendo que Dios puede usar y quiere agarrar a quien quiere, no al que a mí me dé la gana o al que yo desee. O no, yo soy la última llamada, yo soy la última que Dios está usando. No, nosotros no podemos ser así. Esto no es para estar en competencia, esto es para aceptar lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, para nosotros exhibir a uno solo, que es Cristo, que es la gloria y la honra para Él, no para nosotros. Lucas 9, 49 al 50, dice la palabra. Juan le dijo a Jesús, Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera.
porque no pertenecen a nuestro grupo. Y Jesús le dijo, no lo detenga, todo el que no está en contra de ustedes está a su favor. La Reina Valera dice así. Entonces respondiendo Juan, dijo, maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Jesús le dijo en ese momento a Juan, me imagino que era el discípulo amado, le dice en ese momento, no se lo prohíban. Si ellos están echando demonios afuera y ellos están haciendo lo mismo que yo estoy haciendo, están con nosotros al mismo tiempo, es lo mismo, la única forma que están trabajando en aquel lado, pero no se lo prohíban porque el que está con nosotros y no es contra nosotros. Entonces Jesús está en ese momento haciéndole entender a ellos que ellos no podían prohibir algo que Dios estaba haciendo en la vida de estas personas, en usando el nombre de Jesús para echar fuera los demonios, que para Jesús era mejor, menos trabajo para ver gente endemoniada. Entonces, ¿cuántas personas están como estas personas que siempre llegaban con una cizaña o estaban en su corazón con rivalidad o impidiendo lo que Dios estaba haciendo porque en su corazón no hay aceptación para que Dios pueda usar a otra persona? Yo creo que el día de hoy nosotros entendamos esta parte, porque adentro de la iglesia hay demasiada competencia, donde realmente la gente, en lugar de salir edificada y bendecida por nosotros, no están saliendo edificadas ni bendecidas porque estamos dando mal testimonio, porque hay una competencia horrible y nos estamos dejando llevar por la bendita competencia en lugar de nosotros edificar al pueblo de Dios. ¿Cuántas personas se levantan a impartir un mensaje porque yo necesito tener más seguidores que la otra hermana y que el otro hermano que realmente tienen menos tiempo que yo pero tienen más seguidores? ¿Cuántas personas se levantan a muchas veces a contender en la palabra y a discutir porque realmente quieren tener la razón cuando tienen que asumir la razón que así no es? Entonces nosotros no estamos para eso. Eso se lo tenemos que dejar a gente que realmente son inmaduras. Nosotros tenemos que madurar y tenemos que crecer. Tanto Juan como Jesús eran gente madura y que nos enseña la posición que cada uno sabía que tenía y que portaba. Moisés se lo dejó muy claro en ese momento a Josué. Y vemos aquí que Jesús se lo vuelve a resaltar y se lo deja claro a Juan. Y le dijo, ¿sabes qué? Si ellos están echando demonios en mi nombre, están con nosotros, no es en contra de nosotros. Déjenlo, no se lo prohíban. Entonces, en pocas palabras, esto es para muchas personas que Dios está usando a cualquier persona y que Dios quiere revelarse. Lo que es de Dios permanece. Lo que no es de Dios no permanece. Si eso es de Dios, eso va a permanecer. Venga ataque, venga envidia, venga rivalidad, venga lo que venga. Porque si Dios está con esa persona, eso puede pasar por atribulaciones, por persecución, por lo que sea, pero eso permanece, porque quien está ahí es Dios. Y es lo que yo quiero hacerle entender a muchas personas, que se vienen en contra de personas y a contender con personas que están haciendo lo del reino y que están haciendo las cosas que Dios quiere hacer. Y que Dios está metido en el asunto y estas personas le hacen la guerra por discutir, por rivalidad, por envidia, porque no soportan que fulana está, Dios la usa. Yo te digo algo, yo tengo a mi mamá y mi mamá, gracias a mi mamá, yo puedo estar aquí predicando porque sus oraciones fueron escuchadas. Y a mí me ha tocado salir a lugares que Dios me manda con mi mamá, y mi mamá tiene años en el evangelio, y a mí, para la gloria de Dios, Dios ha hecho cosas en ese lugar que no quiero decir, que de verdad mi mamá no lo ha visto en ella, que tiene más tiempo, pero mi mamá va conmigo porque para mi mamá es una satisfacción decir lo que ella es ahora es porque yo oré por ella. Entonces aquí no hay competencia, entre nosotras es un complemento, porque a la final el que tiene que ser exhibido es Dios. Aquí el que tiene que ser exaltado es Dios. Entonces yo no voy a aprender Biblia o voy a impartir la palabra para saber más que tú y para creerme más que tú. Entonces yo no estoy verdaderamente agarrando la palabra de Dios de corazón, sino porque yo quiero exhibirme yo y para que la gente me vea. No estamos para eso. El reino no es para competir, ni mucho menos para sentirnos en competencia, ni mucho menos para rivalidad.
y la palabra nos los hace entender. Entonces yo quiero culminar con lo que dice Pablo a Timoteo. Y quiero que el día de hoy nos quede muy claro esto, porque es importantísimo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Cada vez que nosotros nos levantamos a hacer esas inmadurez, siempre vamos a perder una persona que está alrededor de nosotros queriendo en serio lo que Dios, queriendo en serio de ellos recibir lo que Dios puede darles. Porque hay personas que huyen a ese tipo de discusiones, ese tipo de rivalidad. Yo he escuchado que gente dice, mira, yo fui no sé dónde, fui para allá y de verdad yo sentía ahí mucha competencia, las hermanas se lanzaban unas con las otras y cuando uno ve eso, tú dices, Dios mío, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Porque nosotros somos carta abierta para el mundo y también somos testimonio para que otros puedan venir a Cristo. Entonces, el día de hoy yo, por ejemplo, no estoy en competencia con nadie. Mi competencia soy yo. Todos los días. Todos los días me levanto a exigirme, a competir conmigo misma porque mi propia enemiga soy yo. Yo no tengo enemiga de nadie. Entonces eso es importante. Que nosotros entendamos que todos los días nos levantemos a dar lo mejor del Evangelio y a invertir, a crecer y a aceptar lo que Dios está haciendo en nosotros. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo y en todo momento y que te quede en tu corazón y en tu mente. El reino no es para competir ni para sentirnos rival de nadie, sino para complementar lo que Dios tiene dentro de nosotros y en la vida de otros. Bendiciones.